Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Para conversar esta mañana, acompaño y me acompaña a dos personas que usted ya las conoce porque se han ido haciendo rostros asiduos. Está conmigo Jonathan Azpeitia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Asla, mejor conocido en las redes sociales. Sí, y a Dada Anubratananda, también usted ya lo conoce, de Casa Satua, Puebla. ¿Qué tal, Dada? Muchas gracias, una muy buena tarde para todos. Saludo a don David Méndez en los controles, Abel Pérez Rojas, el de la voz. La educación sexual se ha convertido en una pieza muy importante para el desarrollo humano. Pero esta, al estar supeditada por las cuestiones culturales, nos lleva a embrollos que nos hacen que nos perdamos, que dialoguemos en círculos que vuelven a quedar en el mismo punto. Para conversar de ello, sobre educación sexual y humanidad, he pedido a mis invitados que lo abordemos desde los ángulos que ellos manejan. Jonás Azpeitia, primero hablemos de lo que implica ser humano. Para ti, como psicólogo, como estudiante de sexología y practicante de la libertad sexual, te pregunto, ¿qué implica ser humano? Me parece que como concepción del ser humano no es una persona que está construida, lo retomamos de la psicología, una persona que está construida y constituida desde el ámbito psicológico, emocional, social, cultural, histórico, que tiene toda una historia de vida y que también eso conlleva pues también un margen de espiritualidad, ¿no? Un margen de pensamiento, ideología, creencias y que en ese caso pues está conformado por distintos valores, ¿no? Es una construcción muy compleja, holística, que pues va teniendo consigo toda una esencia que lo va distinguiendo en base a su personalidad, en base a sus relaciones sociales, interpersonales. Muy bien. En este sentido, Jonathan, la concepción de la sexualidad ha cambiado también a la par que se ha transformado la visión de ser humano. Háblame inicialmente y como un primer acercamiento sobre educación sexual y humanidad. Bueno, me parece que para empezar a hablar de la sexualidad, un punto muy importante ya hoy en día es que la propuesta de la nueva perspectiva de la sexualidad es no educar a través del miedo, ¿no? Durante muchos años y mucho tiempo atrás, pues la sexualidad se enseñaba a través del no hagas tal o cual cosa, ¿no? Porque te vas a embarazar, esto va a tener tales consecuencias en tu vida, va a afectar en tu proyecto, si es que lo tenías o no desarrollado. En cuanto al si tienes una relación sexual, además del embarazo se te puede caer el pene, ¿no? Se te puede hacer como chicharrón o la vulva, entre otras más serie de mitos, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, enfermedades, contraer virus, ¿no? Virus de VIH, SIDA, papiloma humano, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de la educación sexual ya hoy en día es en base a la responsabilidad, ¿no? El uso de prácticas sin riesgo, ¿no? O en este caso también a través de métodos anticonceptivos o de barrera, ¿no? Para prevenir embarazos no planeados, hablar sobre una sexualidad responsable, en donde uno le enseña principalmente a la infancia, a las juventudes y también, ¿por qué no a los adultos, adultos jóvenes o también de la tercera edad, a vivir su sexualidad no solamente desde lo penetrativo, ¿no? Desde lo coital, sino también desde el disfrutar estos placeres a través del erotismo, que es una parte que todas las personas tenemos, ¿no? Y que no decidimos en tal o cual momento quitarnos, ¿no? O sea, ¿qué personas en toda su vida, los 365 días del año, decide quitarse la sexualidad y colgar en el perchero, ¿no? Es algo que traemos todo el tiempo y ya decía Sigmund Freud, ¿no? A través de su propuesta teórica de la búsqueda del placer y de la libido, pues es una forma en la que nosotros vivimos y estamos buscando precisamente el vivir el placer, ¿no? Desde el alimento, desde nuestras relaciones sociales, con quién nos sentimos cómodos o no, la elección de nuestra comida, el perfume, la ropa, etcétera, ¿no? Es como una primera propuesta desde el educar en base a la sexualidad en torno a la búsqueda del placer y las prácticas sexuales, siendo o no eróticas, ¿no? Coitales o no coitales, sino desde pues en este caso guiadas a través de la responsabilidad. Muy bien. Dada Anubratananda, él es un Dada, que quiere decir hermano, entre otras cosas en sánscrito, pero él es un sacerdote de Ananda Marga. Él practica, entre otras cosas, el veganismo
y una serie de situaciones vinculadas con la meditación y con el desarrollo humano. Pareciera que hay un enfrentamiento entre libertad sexual, sexualidad y una visión religiosa de la misma. ¿Cómo tú la has vivido y cómo te ha formado Ananda Marga para ello? Bueno, realmente no hablaría de un enfrentamiento o algo así, sino hay una visión, digamos, diferente o no diferente, pero bueno. Si para nosotros, bueno, yo como monje dedico, por ejemplo, mi vida al servicio. Entonces, sí, obviamente hay una parte de esta sexualidad, de esta energía que se genera como tal. Viene a partir del pensamiento, viene a partir del sentir. Y simplemente, por ejemplo, para nosotros que no llevamos una vida como monjes o monjas sexual activa con respecto a tener una pareja o tener otro tipo de persona o personas para interactuar, es llevar esa energía que existe, que estamos completamente de acuerdo, está allí, y canalizarla o llevarla al servicio, por ejemplo. Entonces, no dejamos de sentir, hay sentires allá en nuestro ser, pero simplemente esa energía tratamos de ubicarla a través del sentir hacia el servicio. Una de las prácticas que hacemos, por ejemplo, para manejar o entender esa energía es el ayuno. Entonces practicamos ayuno 4 veces al mes, va con los ciclos de la luna, y esto ayuda a enfocar también esa energía. El ayuno tiene muchos beneficios en muchos aspectos. Este es uno de ellos, y a enfocar esa energía sexual a través de nuestra voluntad hacia una dirección. Y en nuestro caso la dirección es a la concentración, a la meditación y también al servicio, o sea, el autoconocimiento y el servicio. Y me pareció muy importante lo que decías también, está toda una base moral, en la práctica espiritual hay toda una base moral. En sánscrito se le llama yama y niyama, es como decir 10 mandamientos, por algo así parecido. Entonces ese código moral es una guía, no es una cosa que restringe, es una guía para ayudarte a manejar esas tendencias mentales. Y otra cosa es la práctica del yoga. El yoga son ejercicios básicamente no para estar con un supercuerpo o esto y lo otro, es simplemente para, la principal función es controlar o entender las tendencias mentales. Se le llama miedo, rabia, angustia, amor, todo ese tipo de cosas son tendencias mentales. Entonces el yoga trabaja con la parte que es las secreciones hormonales, toda la parte de glándulas. Entonces cuando estamos haciendo ejercicio estamos presionando y soltando ciertas glándulas para que haya un equilibrio en sus secreciones y nuestra mente esté tranquila. Entonces todos estos aspectos físico, emocional, mental, espiritual están integrados en esa forma holística para tener un trabajo a este nivel. Y eso es para todos. O sea, yo lo hago como monje, tengo un trabajo en esa parte de no tener expresión física con otras personas en esta parte sexual, pero esto es igual para todos. Hay un trabajo interior de cómo canalizar y en qué forma expresas esa sexualidad en tu mundo social, emocional, etcétera, ¿no? Le quiero poner como antecedente a nuestro público lo siguiente. Ananda Marga es una mezcla de desarrollo humano, ¿sí? Se asumen como un grupo de profunda espiritualidad con activismo social. Esto es importante para entender lo que nos estás platicando, ¿verdad? Así es. Dada, de acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿debo entender que ustedes practican el celibato? Es correcto. Muy bien. Sí. Y también entiendo por lo que estoy escuchando en tus palabras, no un celibato con esta visión que a veces tenemos en Occidente de sentimiento de culpa, de contención o de lo pecaminoso que implica esto. Yo como monje, tú como monje te pregunto, ¿qué opinas, qué visión tiene para quien sí es un practicante activo de la sexualidad, de la relación sexual? Sí, una aclaración. Estamos hablando del celibato en monjes y monjas, porque hay miembros de Ananda Marga que tienen una vida familiar normal. Sí, para las personas que tienen en su vida una práctica sexual, como parejas y en las relaciones que tengan, yo diría y retomaría las palabras de Jonás,
que es la responsabilidad. O sea, para dónde la sexualidad, como tu vida de trabajo, como tus hobbies, como tu vida emocional, tienes una dirección, tienes un objetivo, va hacia algún lugar. Entonces, tu vida sexual es una expresión de eso y tienes que tomarla con responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, no es ese restringir, no es ese constreñir tu sentir o tu expresión. Es simplemente que la expresión que hagas de tu vida sexual sea responsable, porque socialmente tú tienes también responsabilidad. Es una expresión de tu cuerpo, de tus emociones, de tu mente, pero tiene una consecuencia en otra persona o en otras personas con las que interactúes. Entonces, sí tener conciencia de que tus prácticas, en el sentido en que las manejes a este nivel, sean responsables, y una responsabilidad con alegría, una responsabilidad con tranquilidad, una responsabilidad que significa eso, asumir tu vida como tal, ¿no? Porque ir por la vida como animalitos, nosotros desde el punto de vista del yoga lo asumimos que hay chakras bajos, hay energías bajas en el sentido no negativo, pero en el sentido en que son energías primordiales, son energías que vienen de lo animal. Los animales se reproducen, buscan proteger su área su sentir de área, y eso en los seres humanos lo vemos como el ansia de poder o la sexualidad desenfrenada, o esas tendencias que estamos hablando. Si las equilibramos, tú tienes mucha mayor libertad, mucha mayor tranquilidad y mucho más paz interior, y esa es la parte que vemos desde lo espiritual. Entonces, saber y entender tu cuerpo, tus emociones y tu ser holísticamente te ayuda un montón. Es más la libertad que obtienes que lo que restringes. Entonces, entender esta parte de la sexualidad como una de tantas expresiones, porque a veces nos centramos en eso. Y obviamente los jovencitos, por su transformación física en toda la parte hormonal, sienten mucho más eso. Entonces, es tratar de entender qué está pasando, y cuando tú entiendes, más fácilmente tomas decisiones y disfrutas realmente lo que quieres hacer con esas decisiones. Muy bien. Jonas Asla, tu aportación de esto que venimos comentando hoy, Dada ha hablado de responsabilidad, ha hablado de esta similitud que tenemos con los animales en cuanto a la sexualidad en sus primeros niveles. ¿Qué opinión te merece esto? Híjole, fíjate que concuerdo mucho con Dada. Vaya, ambos lo manejamos desde nuestras perspectivas, pero realmente coincido mucho en lo que mencionas. Porque el retomar el ejercicio de la sexualidad desde la responsabilidad, ¿no? Me parece que es algo que hasta hoy en día no se está logrando, al menos aquí en México, ¿no? Hablando específicamente de Puebla, pues hablando de que se sigue educando a través del miedo, ¿no? Y desde que no tenemos un reconocimiento sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras mismas emociones, ¿no? Sobre que, hablando del Día del Maestro, no se habla de la educación, pero pareciera que se sigue teniendo esa perspectiva de que el maestro es el que lo sabe todo y los alumnos y alumnas solamente son recipientes vacíos que se les va a llenar de información. No se les genera esta situación del saber sobre sí mismos, ¿no? Del reconocer qué es lo que los constituye, los conforma, desde seres pensantes, ¿no? Hablando desde el reconocer qué es lo que sucede, qué responsabilidad tengo sobre mis emociones, sobre mis actos, ya sean sexuales o no, ¿no? Como este mismo ejercicio y práctica en la que no se tenía una correcta guía, ¿no? No hablar sobre qué es lo correcto y lo incorrecto, sino más bien tener una guía precisamente sobre el qué poder hacer en base a qué emoción estoy sintiendo, sobre qué práctica tengo curiosidad de ejercer, ¿no? Sobre el cómo usar correctamente un condón, ¿no? O sea, porque hablamos con los padres de familia, con los maestros, en talleres de sexualidad, y pues lo que primero que sucede es que se les pone la cara roja, ¿no? O sea, les suben los colores al rostro, y obviamente tienen pena de hablar sobre los temas, ¿no? O sea, el hablar de que hay un desconocimiento y ignorancia sobre cómo hablar de sexualidad con las y los jóvenes desde la infancia temprana, ¿no? O sea, estamos reproduciendo estos modelos de irresponsabilidad, de violencia también, que se van generando por el que el hombre hace lo que quiere y la mujer se le enseña a hacer lo que el hombre le dice. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.
www.radiocultura.com.